Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con la entrevistada del día. Ella es de Techo Chile, región de los Lagos. Su directora regional, Giovanna Moreira, está con nosotros para darnos a conocer novedades respecto de esta importante institución no gubernamental que tiene, obviamente, beneficios para la gente que más lo requiere, que requiere una casa, un hogar. ¿Cómo está, Giovanna? Bienvenida. Gracias, muy bien. Gracias por el espacio. Cuéntanos, Techo Chile, un poco explícale a la gente que no sabe exactamente y que escucha, pero no sabe de qué se trata. Bueno, lo primero es que este año nosotros estamos cumpliendo 20 años. Nuestro trabajo empezó hace 20 años atrás con un grupo de jóvenes que deciden hacerse parte de una problemática que había en ese momento, que eran familias que no tenían un lugar digno donde vivir. Es así como nace la fundación con la construcción de Mediaguas. Todos nos asocian hoy día con la construcción de viviendas progresivas o en su momento Mediaguas, pero hoy en día y hace varios años, desde el 2004 más o menos, que cambia nuestro enfoque de trabajo ahondando en la pobreza, sobre todo entendiendo la pobreza desde su multidimensionalidad. Y así como hoy día nosotros trabajamos con campamentos, que son más de 8 familias que viven de forma contigua y que se encuentran con una tenencia irregular del terreno. ¿Ya? Ese es como el concepto de campamento. Y desde ahí nosotros lo primero buscar la vivienda definitiva. O sea, creemos que es lo primero para poder desarrollarse integralmente. Y paralelamente a eso, sabemos hoy en día que con la vivienda no se termina la pobreza. Entonces, de ahí es que vienen nuestros planes de educación, trabajo, salud y entorno, que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. ¿La región de los lagos tiene muchos campamentos? Sí, lamentablemente nosotros somos una de las regiones que ha ido en mayor aumento en número de campamentos y en número de familias en campamentos en los últimos años. Hoy en día hay más de 2.500 familias viviendo en campamentos. Osorno específicamente se encuentra el campamento más grande de la región y se encuentra un cordón de campamento que es un punto crítico. Después viene Puerto Montt, Calbuco y después viene Chiloé con pequeños números de campamentos. ¿Por qué Osorno tendría la mayor cantidad de campamentos? Eso es algo que hoy en día no tenemos tan claro, pero justamente en los últimos fines de semana hemos estado aplicando una encuesta en algunos campamentos de Osorno para ver por qué las familias deciden irse a vivir a un campamento. Hoy en día sabemos muy bien cuántas familias son, cómo ha ido aumentando en los últimos años el número, pero no sabemos cuáles son los factores detonantes que hacen que una familia tome la difícil decisión de irse a vivir a un campamento. Esperamos que durante julio podamos estar compartiendo esta información y tengamos mayores claridades de por qué se aumenta el número de familias. El campamento más grande está en Revuelto, ¿no? Subdividido en varios... Sí, el campamento más grande se encuentra en Por un Futuro Mejor 3. Sí. Ese campamento en específico está subdividido por diferentes comités, que aquí también se les denominan campamento, como Mujeres Unidas, Padre Hurtado, El Esfuerzo. ¿Un campamento es una ocupación ilegal de un terreno? Sí, es la ocupación ilegal de un terreno. Es una toma ilegal de terreno, de hecho. Ya. Es desde ahí en que las familias que se encuentran en esta toma ilegal de terreno se encuentran en una situación de vulnerabilidad absoluta. ¿La autoridad tiene atribuciones para desalojarlos, por ejemplo? Sí, hoy en día existen leyes que apuntan a desalojar a las familias. De hecho, hace unas semanas atrás salió una polémica porque dieron como que revivieron un decreto que estaba en la época de la dictadura que daba atribuciones para desalojar las familias. Pero el ministerio derogó ese decreto, por suerte, porque ya no va con la construcción de ciudad que queremos hoy en día, sino que hay que entender el problema en su profundidad. Hoy en día las familias que se toman un terreno no es porque quieran vivir ahí, sino porque se ven obligadas a tomar ciertas decisiones porque no tienen otro lugar donde ir. Claro. Nosotros esperamos que con nuestra encuesta de antecedentes previo a campamentación podamos también tener más claro cuáles son los factores detonantes. Ahora podríamos hablar de un matrimonio joven, ¿cierto?, que adopta esta decisión de irse a un campamento, pero arrastra a sus padres, arrastra a más familiares. No necesariamente. Según nuestra encuesta de campamentos del 2015 que realizamos, salía que más del 60% de las personas que se encuentran en campamentos son jóvenes, entre 0 y 30 años. Eso nos hace pensar que hoy día hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda, por tanto, se van a vivir un campamento en un lugar sumamente precario, viviendas precarias en el fondo, con lo que tienen o con materiales que van reuniendo en el tiempo. Y hay otros, por ejemplo, que deciden quedarse en los campamentos y no irse de allí. Son muy pocos. Yo creo que aquí el problema principal es que la mayoría trata de organizarse para salir del campamento. Es así donde existen
todos los campamentos en los que trabajamos tienen armados comités de vivienda, justamente porque no quieren vivir así toda su vida, sino que buscan la vivienda definitiva, ese es su sueño, no quieren ver a sus hijos crecer en campamento. O sea, ya es sumamente fuerte que familias que sus hijos nazcan en campamento en las condiciones que están. Estamos hablando de que el 94% de las familias que viven en campamento no tienen acceso al alcantarillado, el 92% no tiene acceso formal al agua potable. Entonces, muchas personas creen que las familias que viven en campamento les gusta vivir así, y eso es algo totalmente erróneo. Claro, ustedes lo han palpado directamente. Exacto. ¿Es gente sometida a la burocracia para conseguir y hacer trámite y conseguir realmente lo que quieren? ¿Les cuesta llegar y acceder a lo que quieren ellos a futuro, una casa propia? Yo creo que es un poco difícil por el contexto en el que nos encontramos. Para nosotros el campamento hoy en día yo creo que uno es la máxima violencia social que puede vivir una persona, eso es lo primero. Nos encontramos con todos los problemas aumentados. Por ejemplo, nuestra región es la segunda región más pobre multidimensionalmente, con un 20 y tantos %. Si nosotros nos vamos a los campamentos a medir la pobreza multidimensional, aumenta en un 34%. La región de los lagos tiene un 16 o 18% en pobreza por ingreso. Si nos vamos a los campamentos, es más del 84%. Entonces, podemos ver que en los campamentos justamente se cruzan todos los problemas sociales que hoy día vive el país y se aumentan. Nosotros cuando realizamos nuestra encuesta de campamento el 2015, había una pregunta que iba dirigente a saber el desempleo de la familia de campamento. En ese momento en la región el desempleo era casi del 3%, no alcanzaba el 3%, y en los campamentos era de un 14%. Entonces uno ahí ve que obviamente para las familias que viven en campamento es mucho más difícil cualquier cosa, porque tienen trabajos mucho más precarios, porque son discriminados por el lugar donde viven, porque no tienen acceso a los servicios básicos, porque viene el peligro de que como no tienen acceso, por ejemplo, a la electricidad, se puede incendiar una casa, cosas ¿cómo acceden a la luz y al agua a esa gente? Ilegalmente. Algunos se organizan para colgarse, lo que es sumamente peligroso, pero algo tan básico para vivir, y hay personas que simplemente no tienen. ¿Y al agua? Lo mismo. Entonces, hoy en día también hay un esfuerzo por parte de los dirigentes, por parte de las familias, de regularizar estos servicios. ¿Los municipios están como obligados a atenderlos? No sé si obligados, pero yo creo que los municipios están al servicio de la comunidad, por deberían lo cual atender sus los inquietudes. Campamentos deberían ser una prioridad, sobre todo porque son las familias que están en extrema pobreza. Entonces debería ser una prioridad. En Osorno se ha hecho grandes esfuerzos, en Puerto Montt ha sido mucho más difícil, pero en Osorno hay grandes esfuerzos hoy en día por entregar una solución definitiva de vivienda con una mirada integral, es decir, que hoy día se habla mucho del parque integrado, y eso habla de pensar una ciudad diferente. ¿Cuántos años pueden pasar de esta gente esperando los campamentos tener una casa? Nosotros tenemos un promedio que un grupo de familias se puede demorar entre 3 y 10 años en salir de un campamento, lo que es terrible. Y eso significa que hoy día las políticas habitacionales que tenemos no dan el ancho, lamentablemente. Si bien se ha ido avanzando en los últimos años con respecto a esto, hoy en día no son suficientes, porque salen 900 familias de campamento a nivel nacional, salen 900 familias del campamento e ingresan 2.000. Entonces, es algo que no se vuelve sostenible y de lo que hay que hacerse cargo. Y desde ahí es que, vuelvo a repetir, nuestra encuesta que estamos realizando este mes pretende también ser un insumo para saber cuáles son los factores que hacen que las familias se vayan a vivir un campamento y de esta manera poder generar propuestas concretas para ir terminando con el problema. Porque no podemos solo estar preocupados de las familias que están en el campamento, porque sabemos que al salir un grupo van a volver otro, porque hoy día hay una estructura en nuestro país que como que reproduce la pobreza y la desigualdad, la mantiene. Ahora ustedes están en campaña justamente institucional respecto de este. Sí, cumplimos 20 años, como te decía al comienzo de la entrevista, cumplimos 20 años y estos 20 años para nosotros no son una fiesta. Por un lado estamos orgullosos de todas las familias que hoy día gozan de una vivienda definitiva, de una vivienda digna, pero no estamos solo orgullosos
de que todavía existan más de 2.500 familias viviendo en nuestra región y más de 38.000 a nivel nacional. Estamos orgullosos, por ejemplo, de la cantidad de voluntarios, jóvenes voluntarios que hoy día voluntariamente van a los campamentos y forman parte de la comunidad y deciden juntos comenzar un camino. Pero no estamos orgullosos de la indiferencia y la invisibilidad con la que todavía vive la familia de campamento. ¿Llamado qué quieres hacer? El llamado, tengo dos llamados. A ver. El primero es que podamos hacernos parte de la transformación del país. Nosotros no podemos solos, nosotros y la familia de los campamentos no podemos solos con el problema, esto es un problema país y desde ahí es que invitamos a toda la sociedad a hacerse parte de esto. Y mi segundo llamado es que este fin de semana, 9, 10 y 11, estaremos en nuestra colecta nacional, Luca por Nuca se llama, y que busca por un lado financiar nuestros programas para poder llegar a más familias de campamento y por otro lado visibilizar este problema y visibilizar la cantidad de voluntarios que hoy día están dispuestos a entregar parte de su vida para cambiar, para hacer un cambio concreto en el país. Ok, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Giovanna Moreira, directora regional Región de los Lagos de Techo Chile, invitando a la gente, a cada uno de nosotros a ser parte de esta noble institución. Vamos a una pausa en nuestra edición de noticias. De regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.